La historia, en definitiva, debe verse como un gran laboratorio para entender los acontecimientos del presente. Los bloqueos económicos y militares no son nuevos. Nuestro mundo siempre ha estado condicionado por las tensiones de la confrontación y los dominios de territorios. Parece que los hombres que han gobernado las grandes potencias tienen una necesidad absoluta de imponer su ego en el control de otras naciones. Napoleón Bonaparte es un claro ejemplo de los errores que ha cometido y que sigue cometiendo Occidente. El emperador francés Napoleón Bonaparte siempre fue intrépido al momento de pensar sus batallas y las ganancias que la guerra le dejaría. Para el año 1807, su imperio se extendía en la Europa occidental y buscaba el control del comercio en el mar Báltico. Pero tenía un enemigo muy fuerte, Gran Bretaña, quien poseía la flota naval más poderosa de Europa, y eran quienes por muchas décadas habían controlado el comercio que fluye por el Báltico. A Napoleón se le ocurrió una idea que en la actualidad nos suena muy conocida: una guerra económica, que luego se transformaría en un bloqueo continental. Pero, ¿qué obtuvo el emperador francés con estas medidas? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. El ideal de hegemonía tiene una vieja data que no se ha extinto con la creación de las repúblicas y mucho menos con los nuevos conceptos de democracias establecidos por Occidente. Siempre hay una potencia que por medio de apropiaciones de recursos de naciones más ricas en recursos naturales quiere imponer su paradigma como forma de vida. En 1805, Napoleón Bonaparte decidió hacerle una guerra económica al reino de Gran Bretaña e Irlanda, el cual consistía en prohibirle a las coaliciones aliadas realizar algún tipo de comercio con el gobierno inglés. En ese momento se encontraban en auge los ideales de la Revolución Francesa, que buscaban reivindicar al llamado Tercer Estado, mientras que en Gran Bretaña, con la fuerza de la Revolución Industrial, se imponía el capitalismo como forma de una economía acumulativa y desigual. Pero el bloqueo continental impuesto por Francia al Reino Británico no se le ocurrió de la noche a la mañana, por simple capricho conquistador. En 1805, Gran Bretaña ya había hecho alianzas para debilitar a Napoleón, lo que se evidenció en la batalla de Trafalgar. La confrontación entre Gran Bretaña y el Imperio Napoleónico tuvo un carácter más económico que ideológico, ya que se buscaba imponer un sistema unipolar de hegemonía comercial en Europa que atornillara con decisión a Napoleón en el poder. Desde Francia se emite el Decreto de Berlín, que seguramente sus características les sonarán conocidas en la actualidad. Este consistía en prohibir a los países aliados cualquier relación comercial con Gran Bretaña. Se buscó tener pleno control sobre los puertos de Europa, ya sea con ocupación militar o con amenazas de hacerlo, lo que logró que Napoleón tuviera presencia militar en gran parte de Europa, teniendo como idea principal acabar con la economía británica. Suena muy conocido, ¿cierto? En la actualidad, la potencia del norte parece como si siguiera al pie de la letra las estrategias napoleónicas para quebrar economías de grandes potencias, con el interés de mantener su hegemonía, pero también debe aprender la lección de las consecuencias de esta estrategia. Todas esas medidas de guerra económica no resultaron nada favorables para Francia. Si bien la economía británica se vio fuertemente golpeada por esta situación, el poder comercial de Gran Bretaña hacía que la paralización mercantil que sufría afectaría en la misma proporción no solo a Francia, sino a gran parte de Europa. Napoleón sabía que por las armas no estaba en condiciones de derrotar a Gran Bretaña, pero buscó debilitarla y vencerla por medio de la guerra económica y el bloqueo comercial, para hundir la economía inglesa y con esto Francia poder hacerse de los mercados que supuestamente abandonaría el reino británico. No deja de impresionar la similitud que existe en la actualidad con el gobierno de Joe Biden,
que por todos los medios ha lanzado un bloqueo agresivo que le permita abarcar el negocio del gas y del petróleo que demanda Europa. Incluido el bloqueo continental impuesto por Napoleón, desestabilizó económicamente a toda la región, quienes comenzaron a desestimar las políticas del emperador por verlas imprudentes y poco efectivas para lograr su cometido. Estas medidas impuestas terminaron perjudicando a ambas naciones, ya que cada una ejercía poder con sus sistemas de comercialización, y ambas debieron buscar nuevos mercados donde poder vender sus materias primas o productos. Y le tocó a Napoleón ceder y flexibilizar el bloqueo continental impuesto a Gran Bretaña. Imagínense, la cuna de la Revolución Francesa, una vez alzada en contra del Ancien Régime, cometió los mismos errores de sus antiguos gobernantes. Pero es que parece que Occidente está destinado a cometer siempre los mismos errores de los antiguos regímenes, pues quien no conoce su historia está condenado a repetirla. A sabiendas de las consecuencias de los bloqueos de las grandes potencias, nuestro Napoleón americano, Joe Biden, sufre las consecuencias de sus políticas de guerra económica. Movido por los mismos intereses que Napoleón, el mandatario estadounidense intenta quebrar a una potencia fundamental para el sostenimiento de Europa, imponiéndole a sus aliados la prohibición de cualquier comercio con esta, sin importar las consecuencias que está sufriendo Europa. Actualmente, Europa mantiene sistemas similares a los de la era napoleónica, el derecho continental versus common law, donde la discusión acerca de las contradicciones y semejanzas de los dos grandes sistemas de derecho vigentes en la actualidad no es ni nuevo ni irrelevante desde un punto de vista temporal. Ante esto, no es posible ya aceptar que las decisiones tomadas desde Occidente tienen algún pensamiento novedoso. Los mecanismos de presión y de expansión siguen siendo similares: obtener poderío militar para lograr alianzas forzadas de beneficio unilateral. Napoleón en su momento tenía como objetivo obligar a los países neutrales a cumplir con el bloqueo comercial a Gran Bretaña, situación que en la actualidad se asemeja a las pretensiones del gobierno estadounidense con la India o los países OPEP. El libreto intervencionista se mantiene vigente, incluyendo sus aciertos y desaciertos. El contrabando que se vio en la época napoleónica, producto de las sanciones, se espera que se reviva nuevamente con productos vetados por la economía europea. En la lucha entre Inglaterra y Francia, también la prensa escrita cumplió una función esencial para cerrar estados de opinión. Ya se decía en las calles que la Revolución Francesa había sacado las cosas de su curso natural. En los años sucesivos al bloqueo, el Ejecutivo inglés consiguió convencer a buena parte de la opinión pública de que Napoleón no era un exportador de la libertad, sino un odioso tirano, y que éste no debía permanecer en el poder. Pareciera descabellado hacer este tipo de analogías entre Napoleón y la situación mundial actual, pero las comparaciones nos llevan a entender que Occidente no ha aprendido la lección sobre los estragos que ocasionan cada vez que intentan quebrar a una potencia con poderío hegemónico entre Europa y Asia. Le tocará al Napoleón de la Casa Blanca flexibilizar las sanciones cuando llegue el invierno y Alemania o Francia paguen las consecuencias de sus políticas desacertadas. Pagar un alto costo para Europa de los precios del petróleo o del gas solo beneficia a quien será su proveedor: transnacionales estadounidenses. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es: hasta volvernos a encontrar.